el hijo entendió la visión del padre. Quiero decirte que las visiones que se tienen cuando se están trascendiendo no son alucinaciones, sino que tienen un sentido profundo para la persona que lo está viviendo. Y ese sentido es el de la revisión de vida. Me da mucho gusto estar aquí. Hoy, en particular, estar con Lola Aparicio, que quisiera hacerme su amiga, porque Jocelyn, un día me llegó este libro maravilloso que se llama El final es el principio, libro que vamos a hablar hoy. Pero Lola, a principios de la pandemia, empezó, ella es médico, médico general, sigues ejerciendo, ¿verdad, mi sí, querida Lola? sí, 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 Ok, entonces, pues Lola ya lleva mucho tiempo porque desde 1986 ejerce como médico. Y fue a principios del 2020 que empezó su libro, El final es el principio, donde ella cuenta casos, muchos casos muy interesantes de su trabajo con personas que están cerca a morir, ¿verdad, Lola? sí, sí, Jocelyn. Sí, así es. Empecé a escribir el libro por una serie de circunstancias que ocurrieron en mi vida y la vida me paró y entendí que era porque tenía que escribir este libro, ya que yo había recogido a lo largo de mi profesión, de mi actividad profesional, había ido recogiendo casos. En un momento determinado empezaron a llamarme mucho la atención lo que sucedía en la última etapa de la vida de las personas, ¿no? Cómo le cambiaban la mirada, cómo cambiaban el lenguaje, cómo empezaban a decir cosas, cómo se metían hacia ellos mismos. Me pareció un momento realmente junto con el nacimiento el momento más importante de la persona, cuando nacemos y cuando nos vamos. Creo que son los dos momentos clave importantes, ¿no? Eh, y que el médico el proceso de morir o la muerte había quedado en manos de los médicos. Antes, bueno, se llamaba a lo mejor al cura o se llamaba a alguien espiritual, ¿no? Pero hoy en día eso ha desaparecido, ¿no? Con lo cual la persona, el cuerpo está muy bien atendido, gracias a Dios, ¿eh? Por manos de los sanitarios. No hay que morir con dolor para nada en nuestra sociedad actual. Y se saben todos los procesos que ocurren a nivel del cuerpo, a nivel emocional también sabemos los procesos porque los describió Kübler-Ross, el proceso de duelo, las 5 fases de Kübler-Ross que hoy se han variado un poquito, pero bueno, básicamente son las mismas. Y sin embargo, aún así, la persona seguía sufriendo o le seguían pasando una serie de cosas. Porque cuando uno llega a la aceptación, que es la última fase del duelo, según Kübler-Ross y según otros modernos actuales que también la dividen, pero la última fase es de la aceptación, todavía hay gente que, aunque ha aceptado que va a pasar al otro lado, pues siguen en este plano, ¿no? Porque están haciendo otro tipo de trabajo. Y el trabajo que están haciendo es un trabajo trascendental. Es un trabajo de revisión de vida, es un trabajo de desactivación del ego, es un trabajo y cuando se les va desactivando el ego, pues ves que las personas van soltando bienes materiales, sueltan apegos o enfados que hayan podido tener con las personas, porque en ese último proceso estamos desactivando el cuerpo, los sentidos los desactivamos. El cuerpo emocional se despide y el cuerpo espiritual trasciende y al trascenderla te puedes marchar. Así, en resumidas cuentas. No, 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 no. Bueno, bueno, interesantísimo. A ver. Les recuerdo para los que nos están escuchando que Lola Aparicio es médico general desde 1986 y nos está contando sus experiencias como médico Ujú. antes personas que están cerca a morir. Entonces, aquí, si quieres, vas a dar, yo me encantaría que nos dieras ejemplos, ¿verdad? Lola, ahorita de lo que dijiste, tocaste temas muy interesantes, porque hay distintas cosas que pueden suceder justo antes de morir. Lo que ahorita se me quedó fue que pueden pasar cosas importantes en la persona. A ver, ¿por qué no nos das algunos ejemplos sobre todo este tema de desactivación de ego, etcétera? Mm. Sí, 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 sí. Mira.
Eso me ha pasado ya demasiadas veces. Voy a ver a algún paciente, ¿vale? Y está incapacitado muchas veces, como ya están muy mayores, ¿no? Pues me llaman al domicilio para que, bueno, y a lo mejor estoy viendo a ese paciente y hay un momento, normalmente cuando suele ser me dicen, mi padre o mi madre es que no quiere comer, que es la primera fase del cuerpo. Para desactivar el cuerpo, lo primero que se hace es no comer. Se cierra el pico, no se quiere comer, se le pierde hasta el gusto a la comida o te empiezan a saber raro las comidas. Me sabe esto, me sabe a óxido esto. Entonces tú dices, uy, está desactivando el gusto, ¿no? El sentido del gusto, el siguiente es la vista. Entonces llego a la casa y veo en la mirada del enfermo, en la mirada de la persona, que ya no está mirando hacia afuera. Es algo muy curioso y quien haya estado ahí lo sabe. Esa persona ya no mira hacia afuera. Entonces le dicen, le saludas, hola, ¿cómo está usted? Tal y cual, y te mira y te saluda cordialmente, pero ya no tiene más interés en ti. Papá, pero no le hablas, mira si es la doctora, y él te mira y dice, sí, sí, ya, ya. Y sigue para adentro. Lo que se suele quejar la familia es que, mire usted, antes salía todos los días a dar un pequeño paseíto y ya no quiere. Le gustaba ver la televisión, unos programas y ya no quiere. Es que se está desactivando de todo. O sea, ya no ¿de qué se está desactivando? De su ego. ¿Qué es el ego? El que te apega a este plano. Ya no quieres caminar porque ya no te llama la atención. El programa que te gustaba, ya es que te da igual, te da igual. Has soltado, vas soltando esos pequeños apegos para poder trascender. Eso, quien ha estado ahí lo sabe, ¿no? Porque lo ves en la persona, ¿no? Es que ya no le interesa el mundo exterior, está en el interior. Y algunas veces cuando estás con ellos y le hablas, quieren compartir contigo, pues te cuentan que están, bueno, y entonces, ¿en qué está pensando? Y lo que te suelen decir es que están haciendo, no te dicen una revisión de vida, no te lo dicen tal cual, pero hay veces en lo que sí te dicen es que pues se están acordando de cuando vivían en el pueblo, se acuerdan de sus hermanos cuando eran pequeños, se están acordando, pues es que estoy pensando mucho en mi infancia. Y dices, pienso mucho en mi infancia y las cosas que me sucedieron en mi infancia. Están haciendo una revisión de vida. Y me encontré un caso que sí viene en el libro, que se llama, creo que el caso lo llamé Juanito y los visitantes, porque el caso Juanito era un hombre muy mayor. Lo que pasa es que le llamaban Juanito, no se había casado, con lo cual pues no había pasado a ser Juan con matrimonio, ¿no? Sino que siempre había quedado en la familia de soltero Juanito, ¿no? Y cuando ya se puso muy mayor porque perdió la vista por un glaucoma, se lo trajeron los sobrinos. Pues no tenía hijos, se lo trajo un sobrino y la mujer. Y entonces me lo traían a la consulta, me lo llevaban de la mano, porque había perdido la vista. Y bueno, Juanito era muy suyo. Bueno, entonces, pues yo establecí allí una relación con Juanito y era un hombre pues normal, corriente, sin mayor historia, ¿no? No Sí. tenía ninguna otra patología, nada más que pues el déficit de visión, ya no podía estar solo y tenía cerca de 90 años. Un día vino la sobrina y me dijo, mire usted, estoy preocupada con Juanito porque lo he empezado a escuchar hablar en su cuarto y me he acercado y está sentado en la cama, ojo que no veía, ¿eh? Está sentado en la cama y está hablándole a alguien. Y entonces yo le dije, Juan, pero ¿a quién qué estás hablando? Y me dijo, son gente de mi pueblo. ¿De tu pueblo? Sí, sí, son gente de mi pueblo que yo he conocido, gente que yo conocía, que ya no están aquí, pero que yo conocía gente. Y ella se quedaba allí en la habitación. Claro, Juanito no la veía a ella, pero ella se quedaba allí en la habitación y lo escuchaba, conversaciones con alguien y empezaban, oye, ¿tú te acuerdas cuando íbamos a no sé qué, no sé cuánto? Se callaba como si estuviera escuchando la respuesta y algunas veces
estaba de acuerdo con el que estaba hablando y otras veces no. Y le decía, no, no, eso no fue así. Eso fue de esta manera y de la otra. Y esperaba, o sea, establecía una conversación con total coherencia, como si estuvieras hablando con alguien, ¿no? Eh, Así lo encontró en varias ocasiones y no era siempre la misma persona con la que hablaba, eran distintas personas. Y llegó un momento en donde ella le dijo, oye, pero aquí ¿cuánta gente hay? Y él dijo, pues mucha gente, casi todos los del pueblo, con los cuales iba departiendo, iba recordando lo que estaba haciendo, era una revisión de su vida, de cómo la había vivido la otra persona, que le daba una contestación y él decía, pues sí, pues no, cuestionaba al otro, se cuestionaba a él, hizo una revisión de vida. Este hombre, viendo con otros ojos que no eran los de su vista, pues, pues a la gente del pueblo con los que él había departido. O sea, esta cosa me ha pasado muchas veces, ¿eh? Me ha pasado muchas veces. El otro día, no hace mucho, me dice uno, pues es que mi padre cuando estaba trascendiendo, pues me decía que veía unos camiones y con gente allí. ¿Y eso qué significa? Y yo le pregunté, ¿tu padre ha trabajado en una empresa de transportes? Y el hombre se quedó, dice, claro, es que mi padre pues era el jefe de una agencia de transportes y todos los días recibía camiones. Entonces, su vida laboral estaba allí. Quiero decir que gran parte de nuestra vida la pasamos, si estamos trabajando, la pasamos en el trabajo y las relaciones y las experiencias y los aprendizajes muchas veces están relacionadas con nuestro trabajo, porque entramos en conflicto, vamos a decir así, pues con situaciones que se nos presentan laboral. Este hombre estaba en el campo y él lo que tenía era vivir del campo, pues las relaciones que se le planteaban, esos aprendizajes que se dan a través de los conflictos que tenemos con las otras personas, pues este hombre los tenía con los del pueblo, pero la otra persona pues lo tenía en su trabajo y veía y hablaba con gente que llegaba y se iba. eh, en los camiones. Claro, entonces cuando yo le comenté al hijo lo que te estoy comentando a ti, lo que estoy comentando a todos, el hijo entendió la visión del padre. Quiero decirte que las visiones que se tienen cuando se están trascendiendo no son alucinaciones, sino que tienen un sentido profundo para la persona que lo está viviendo. Qué interesante, Lola, porque, bueno, me encanta. Y dices que esto te ha pasado varias veces, o que este Ah, tipo de historia, ok, sí, se me sí, hace un sí, regalo a las personas que les sucede esto, porque tú sabes o tenemos entendido de que cuando, entre las primeras cosas que sucede cuando llegamos a la luz, es la revisión de vida. Qué sí, interesante que a algunos se les permite empezar esa revisión en vida para, de alguna manera, ¿cómo diciendo? Ir digiriendo, ir aceptando, o ir entendiendo, o ir perdonando. efectivamente. ¿Sabes lo que yo creo, Jocelyn? A Sí, la sí, eso conclusión quiero que yo he saber. llegado. Yo he Sí, llegado que entre lo que es el plano terrenal y el plano de luz hay un estado intermedio, que yo lo llamo el tránsito. sí. Los budistas lo llaman pues El bardo, el el bardo tránsito. intermedio, Sí, el tránsito, ¿no? sí, Y ese tránsito, una parte del tránsito lo puedes hacer aquí y otra parte del tránsito la puedes hacer allí. A más hagas aquí, menos tienes que hacer allí. claro, claro. 100%. ¿Comprende? Estoy de acuerdo contigo. Por eso me parece un regalo a quienes tengan la oportunidad, que se les dé el permiso, o se les dé el permiso a los que están allá de hablar con el que está aquí. Y digo yo que se les da el permiso, Lola, porque esto es algo que tengo entendido, que cuando estas cosas pasan es porque, sí, porque nos han dicho que se da permiso. No es una cosa que cualquiera de los que están allá puede venir a comunicarse. De alguna manera, algo, Mm. a- por alguna
gracia divina, esto se Claro, permite. Es que todo, una de las cosas que me gusta que estás diciendo, Lola, que todo lo que adelantemos aquí, de revisión, de entendimiento, de despedida, de perdón, es ganancia para el otro lado. sí, señora. Y eso que acabas de decir del tránsito, que yo también le digo el tránsito, es curioso. Tú eres la primera persona que, yo creo, yo en lo personal, creo que el tránsito lo estamos haciendo desde este instante todo el Totalmente, tiempo. totalmente. Y cuando digo del tránsito, lo estamos haciendo desde aquí, desde ahorita en adelante, porque el tránsito significa una especie de, no especie, de desapego. Sí. Claro, porque hay que llegar lo más limpitos, menos apegados. Entonces, aquí es donde quiero, entonces, aquí tú, estas experiencias tuyas, yo nunca las había oído, ¿eh? Insisto, les recomiendo mucho el libro de Lola, El final es el principio, donde cuenta todas estas historias fascinantes que sobre todo pueden ayudarnos a los que estemos cerca a morir, a los familiares que están cerca de los que están muriendo y a las personas que trabajan con los que están cerca a morir, ¿no? A ver, Sí. ¿qué? Bueno, esto estamos hablando de una revisión de vida. Ujú. Hablemos esto de la, lo apunté, desactivación del ego, un poquito más. Venga, te voy a contar otro caso, Eso, a ver, en donde está el ego bravo, ¿no? El eso. ego ahí en todo su esplendor. Mira, también lo cuento un caso en el libro. Me llega una señora mayor con la hija, ¿no? Entonces se sientan y la demanda, o sea, lo que a mí me piden, la hija me pide que le dé algo para dormir a la madre, porque es que la madre toda la noche se la pasa en vela, dando gritos y que no deja dormir a nadie. Mándele usted algo a ver si nos deja dormir. Bueno, entonces yo le pregunto a la señora que por qué grita por la noche, que qué es lo que le sucede por la noche. La señora no quiere decir nada, entonces la hija me dice, bueno, mire usted, se lo voy a decir yo porque como veo que ya no. Pues resulta que lleva un tiempo en que por la noche cuando se acuesta, a los pies de la cama, ve a su hermano. Y el hermano dice, y la madre, sí, a mi hermano y a dos mujeres más. Digo, ¿y esas dos mujeres las conoce usted? No, 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 solamente conozco a mi hermano. Bueno, y que el hermano le hace señales para que vaya, le hace señales, le hace así con la mano, ¿no? Lo que yo llamo la fase de la llamada, porque se nos Ah, va a avisar y se nos va a llamar. Le hace así con la mano. Y entonces, pues la señora empieza a gritar, a decirle al hermano que se vaya, ¿qué haces aquí? Que fuera, en fin, ya toda la parafernalia que hacía que la hija se levantase, que la familia, bueno, en fin, no dejaba dormir. Al otro lo que le importaba es que no dejaba dormir, que también es un fastidio. Entonces, la madre dice, es que tenían a una chica que la tenían interna para cuidar a la madre. Es que fulanita, no me acuerdo cómo se llamaba, no quiere dormir conmigo, porque si ella durmiera conmigo, pues yo ya no tendría el miedo que tengo. Y la hija, pero mamá, si es que le ha dado miedo también a la chica que dice que en tu habitación ves fantasmas, que no quiere dormir contigo, que le da miedo. Entonces, seguimos ahondando en el tema del hermano. La señora ya no quiere hablarme más. Digo, bueno, pero tu hermano, ¿qué actitud tiene? ¿Te habla? ¿Te sonríe? No quiso hablarme más y la hija me dijo, mire usted, doctora, es que mi madre no se hablaba con su hermano, qué interesante. no se hablaba con su hermano. Mm. Digo, bueno, entonces, pero él estaba enfadado y la mujer me dijo que no. Y además la hija me cuenta, porque la señora no quería hablar, me cuenta que cuando el hermano enfermó, pues ella sí llamaba para interesarse por la salud del hermano, pero la señora nunca lo llamó. Y cuando el hermano murió, tampoco fue al funeral. Entonces, de esa forma se marchó el hermano y ella se quedó aquí. Entonces yo le dije, pero vamos a ver, señora, ¿usted no cree que el que su hermano esté ahí en los pies de la cama no es una oportunidad que puede tener usted para hacer las paces con su hermano? Mm. Aclarar aquello que no se pudo hacer en vida, ¿no cree usted que lo puede hacer ahora? ¿Mm?
Y entonces la señora me miró y me dijo, yo no le hablaba a mi hermano en vida, no le voy a hablar ahora que esté muerto. Digo, pero ¿no ve que usted que le está causando miedo? A lo mejor si habla con él, el miedo se desvanece. Bueno, que pienso yo, ¿no? Que no es agradable vivir con miedo. Y me dijo ella, prefiero tener miedo a hablar con mi hermano. Pues le espera un tránsito un poquito largo, porque eso es un apego en plan negativo, vamos a decirlo así, ¿no? De que cuando, si no lo haces ahora, pues lo va a tener que hacer luego, cuando ya veas que esto es un traje, que somos unos actores y que no te puedes estar creyendo a pie juntillas todo lo que te está ocurriendo, sino que te tienes que alejar y ver qué lección te traía aquello. Esto es un ego, como un Claro, eso es, piano, claro, claro. porque que me diga que prefiere vivir con miedo y dormir con miedo a hacer las paces con su hermano. Hombre, yo creo que se pueden hacer las paces con todos cuando se obtiene cuál es el sentido último de ese tipo de experiencia, ¿no? ¿Eh? Qué interesante que el hermano con el que no se hablaba es el que quiere venir ahora a ayudarla, por supuesto. La quiere venir a ayudar, pero ella, claro, como está apegada a sus ideas de lo que haya hecho el hermano, no puede soltar ahí. Y es Pero qué fuerte, prefiero vivir con miedo a hablar con mi hermano. bueno, mi querida Lola, tú sabes que así somos en la Tierra, los humanos. O sea, eso lo hacemos Exactamente. todos lo hacemos en menor o menor grado. Totalmente, pero te he dicho, ¿quieres el ejemplo de un ego Buenísimo, bravo? buenísimo. Y volvemos a reiterar que todo lo que podamos perdonar y aceptar en vida nos Sí, facilitará ese tránsito. A ver, Lola, ok, entonces, no, bueno, para tomar conciencia, cuando tú dijiste la palabra desactivar el ego y que me parece sí. importante que en esos momentos de perimuerte, porque tú hablas mucho de la perimuerte, que es los momentos antes, eh, Ujú. y que tenemos que ir soltando, despidiéndonos, desapegándonos. Y claro, lo más duro son las ideas, lo más duro es el desapego del ego, porque el ego no son más que ideas que tenemos acerca de cómo deberían de haber sido las cosas o deberían de ser. Ya, A ver, danos, porque Lola, la doctora Lola, habla de distintas cosas que pueden suceder antes de morir. Ella sí, habla, vamos a hablar del aviso. A ver, sí. algún ejemplo del aviso, que les avisan. A ver, ¿cómo es esto de que les avisan? Mira, he visto que un tiempo antes, la teoría que yo tengo, Jocelyn, es que nadie se va a ir sin saber que es que anteriormente que se va. A más conectado estés con tu ser, ¿qué quiere decir? A más conectado estés con que esto es transitorio, la vida tiene un principio y tiene un final, eh, te vas a marchar, como tú dices, estamos en tránsito desde el momento en que nacemos. Sí, así es. Así Totalmente. es. Entonces, a más conectado estés, más vas a captar esas señales o esas intuiciones que puedes tener en la fase de aviso. ¿Vale? ¿Cómo te van a avisar? Pues te van a avisar con una intuición muy intensa de que a lo mejor te queda poco, de que a lo mejor hay gente, porque claro, yo ya he empezado a preguntar, gente que se muere súbitamente, ¿también tiene fase de aviso? Pues también yo, lo que yo he empezado es que estás sin investigar esto, Jocelyn. Entonces yo pregunto, pero básicamente esto no es algo que se pregunte, ¿no? Ahí hay todavía mucho campo de investigación. Yo he hecho un inicio de investigación. Interesante. Entonces, cuando la gente se muere súbitamente, pues empiezo a preguntar a la familia. No me queda otra que preguntar a la familia. Y resulta de que, por ejemplo, una señora que me viene porque la madre ha muerto de infarto, ¿no? Sin, estando previamente bien. Y le pregunté, oye, ¿y tu madre antes del infarto había dicho, hecho, no sé, algo que se saliese de lo común, de lo normal, algo que te llamase la atención? Bueno, la señora se le cambió la cara, me dijo, pues me dijo un mes antes,
me dijo, oye, ¿sabes que he visto a tu padre? Se le apareció el padre. Tuvo una visión del marido. Normalmente esas visiones que se tienen, tú estás previamente sano y de repente ves a un familiar. Ese familiar, eh, la expresión que tiene es pacífica, sonriente, agradable, algo así como te estoy esperando o yo estoy bien. Claro, eso a la señora se le quedó, ¿eh? Y a la hija también. Lo que pasa que no sabes darle una explicación, simplemente te lo ha dicho tu madre y ya está. Y la madre por lo demás estaba bien. Al mes tuvo el infarto y estuvo en Carloaya ingresada 7 días, me dijo la hija. Y que allí en Carloaya, en esa perimuerte, la madre le decía, ¿sabes que está viniendo tu padre todos los días a visitarme? O sea, el padre la avisó y luego ya en la perimuerte la acompañó. Tú sabes que, bueno, a nivel, seguro tú lo sabes, pero que a nivel alma sabemos exactamente cuándo y cómo vamos a morir. Todo se elige de antemano. Entonces, tú lo que estás diciendo, o sea, ya, nuestra alma, es decir, en niveles superiores de nosotros mismos se sabe. Entonces, y entonces tú dijiste una cosa muy interesante, que cuando uno tiene suficiente como más contacto, estás más alerta, que el aviso viene a nivel tierra, a nivel personalidad. A Sí, nivel personalidad también vienen los avisos. O sea, lo que tu alma ya sabe, tú a nivel personalidad es lo que estás diciendo. se te va a avisar, Se te va a avisar. Ahora, hay quienes están más cerrados a este tipo de claro, intuiciones y de, claro. Por eso te decía, más conectado estés con la muerte y tu finitud de tu vida aquí a tu lado, vas a recibir esas señales o ese aviso. ¿Para qué? Pues para poder hacer un buen tránsito, para poder desactivar el ego, para, claro que eso es lo más que importante. es lo más importante, para poder dejar aquí el traje de actor, ¿vale? Y no llevarte el atrezo. No, hombre, quita eso. Entonces tú dirías, a ver, más ejemplos, porque tú, insisto, en el libro tú hablas del aviso, Sí, de las llamadas, hablas del sí, efecto aduana. sí, Vamos a ver, porque todo lo que nos hablas en tu libro tiene que ver con, me habla todo de situaciones que solamente me están ayudando a hacer un mejor tránsito. claro. Ok, a ver, ¿a qué te refieres con, porque me parece muy interesante que llames en el libro, pone ejemplos de lo que ella llama efecto aduana? ¿Efecto Sí, aduana? Sí, sí, efecto. efecto aduana. A ver, Ujú. ¿qué? Mira, el efecto aduana son situaciones, casos, personas que me han contado que cuando están ahí en el tránsito, pues hay obstáculos que no les dejan pasar. Pero espérate, estas personas están vivas. Están Me están vivas, hablando del tránsito, pero siguen de sí, este lado. siguen de este lado, quieren pasar al otro lado y no pueden porque hay algo que no les deja pasar. ¿Mm? Mira, cuando tú has dicho a nivel álmico todos tenemos una hora, yo estoy de acuerdo contigo y te voy a argumentar mínimamente. Mira, las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte, ¿m? Pues entran en ese tránsito, en esa área del tránsito, de una manera súbita. Sí, ¿Vale? Los que están trascendiendo por una enfermedad larga, tal, entran de a poquitos, ¿no? Veo a tu padre, viene a visitarme todas las tardes, pero cuando hacen una parada cardíaca y entras en esa etapa del tránsito de lleno, es que estás viendo ya a tu padre. Pues estaba allí mi padre y estaba allí mi tío y estaba, o sea, ves a seres, ves a los mismos seres que los moribundos ven, a los mismos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas zonas, de la zona de intermedia, vale. ok, ok. Entonces, y cuando hay un momento, en casi toda la experiencia cercana a la muerte, hay un momento en donde un ser de luz, un padre, un tío, te dice, no es tu momento, no es tu hora, tienes que volver. Y yo creo que te lo argumentan. ¿Eh? Que luego lo recuerdes aquí o no es otra historia, pero te argumentan, no puedes volver porque todavía te queda algo que hacer.
y creo que se lo recuerdan. Lo que pasa es que alguna gente lo recuerda cuando vuelve, pero la mayoría no lo recuerda. Pero te dicen, no es tu hora. Cuando las personas están en esta perimuerte aquí en la Tierra, hay muchos casos en donde se aparecen, tienen visiones, pues lo mismo de un padre, de una madre, de un tío, de seres de luz, que entonces, para ayudarle a hacer el tránsito, porque es un acto de amor y de servicio, lo que hacen es eso cuando vienen a por ti, te dicen, es tu hora. Y digo yo, si en la experiencia cercana a la muerte me dicen, no es tu hora, y en las experiencias de perimuerte te dicen, es tu hora, es que tenemos una hora. Yo diría que sí, Yo diría que obvio, sí, y te lo he obvio. argumentado con casos, ¿vale? Me lo has demostrado con casos. Con casos Lo que de lo nos que... dicen que el alma lo sabe y que encima el alma lo elige. Entonces, eh, efecto aduana. Aduana. A Entonces, ver, tú ya sabes que es tu hora, ok, ¿vale? El efecto aduana puede suceder con visiones o en el sueño, ¿vale? En el astral, porque ajá, también hay muchas comunicaciones en el astral. También la llamada puede darse en el astral. He soñado con mi madre que me estaba llamando sí, desde la otra orilla del río. claro. Eso muchísimo. Y en el sueño, por ejemplo, o en la visión, hay algo que está impidiendo y siempre son una serie de arquetipos que a mí me fascinan, ¿no? Porque suele ser el arquetipo de la puerta, ¿no? De la puerta o una reja o un portal. El otro día me decía una compañera, me decía que su abuela, cuando estaba trascendiendo, tenía un sueño que se los repetía todas las noches durante una semana. Y la abuela se despertaba y decía, he soñado con mi hermana, estaba ya en el otro lado, mi hermana estaba en una reja, en un portal, en un portón, ¿no? De metal. Y cuando yo voy a ella, me cierra la reja. ¿Por qué me cierra la reja? Eso es un efecto dual. ¿Por qué me cierra la reja? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Los obstáculos los tengo yo de desactivación del ego o los obstáculos están en el otro lado? Sea como sea, esos obstáculos van desapareciendo. Hay gente que lo que ve, yo tengo el caso de uno que lo que veía era una puerta en la habitación, había una puerta y esa puerta estaba llena de libros. Y entonces le pedía ayuda a un hermano fallecido para que le quitase los libros de esa puerta. Y yo decía, bueno, pero, ¿qué pasa cuando los libros ya estén quitados? Y me dice, cuando ya no haya libros, entonces puedo pasar al otro lado. Y llamaba al hermano para que le quitara los libros. Y yo le decía, ¿y cómo van los libros? Y me decía, pues ya hay bastante menos porque mi hermano me está ayudando. Y por ejemplo, en este caso de los libros, a mí me parece fascinante lo que estás contando. ¿Qué tenían que ver los libros con la vida de este señor? Si es que lo supiste o si es que, o no No, no lo supe. lo supimos. Ok, No, no lo supe. No, ok, además, sí, esto fue en un principio muy, cuando yo empezaba a recoger casos, ahora le pregunto mucho a la gente, claro, pero antes no preguntaba tanto. Te quedas ahí y sí. dices, claro, no preguntas tanto. Ahora yo pregunto. Claro, porque ahora estás haciendo, ya veo, un estudio a fondo de esto. Porque también en el libro hay un caso de alguien que le están, creo que están quitando cuadros, o el otro ve Sí, perros enojados, o... eso es, A ver, exactamente. Hay personas que van a tener un tránsito más o menos, verás, dicen por ahí, no dicen, que uno tiene el tránsito que necesita, pero que se muere lo mismo que se ha vivido, a ver, a ¿vale? ver. Entonces, en ese acto de final, de trascender, estás haciendo una evaluación, te van a pesar cosas que, que te vas a juzgar que no has hecho bien. Sí, ok, Entonces, este hombre que tú dices de los perros sí. gritaba, hay gente que tiene un tránsito agitado, Bueno, pero por supuesto. entonces, por eso, sabiendo que son tus propios fantasmas,
puedes hablar con la persona, decir, oye, habla con el monstruo. Eh, Sí, pero las personas nos atemorizamos, salimos corriendo de la habitación. Entonces, este era un hombre que había vivido en el campo toda la vida y que cuando estaba trascendiendo decía que veía perros, que los perros le querían atacar, quítame de en medio los perros, quítame de encima los perros. Cuando el hombre empezaba a mirar a la habitación a puntos fijos, porque la mirada la dirigen clarísimamente, ¿no? Como están viendo algo en realidad. Pues la familia salía de la habitación despavorida, se asustaba, claro. porque el hombre estaba asustado y los otros estaban asustados, pues para asustar, asustados, y me decía la nuera, me decía, y yo le pregunté, digo, ¿y por qué ve tu suegro a perros? Y me dice, hombre, yo creo que ha vivido siempre en el campo y que muy bien con los perros no se portó nunca, doctora. No se portó nunca. Yo creo que ahora le están viniendo todo eso que no hizo bien. Entonces, aquello que no hiciste bien se te puede presentar. ¿Qué, Qué Jocelyn? interesante. Bueno, para empezar, este tipo de información que ahorita estás compartiendo y que está en el libro tuyo, aquí está otra vez, insisto, esto le puede ayudar a muchísima gente, bueno, que acompaña a personas que están a punto, cerca de la muerte y por supuesto a familiares. Em, es que yo, ¿ves? Yo sé desde mi punto de vista, desde donde yo trabajo, que es el tema de lo que ya sucede saliendo del cuerpo, que todo lo que tú dices sucede y generalmente sucede cuando ya saliste del cuerpo, pero que empiece a pasar antes me parece grandioso. Porque mira, esto, tú sabes que los budistas dicen que tú, los momentos antes de morir, en el libro, ya sabes, ese famosísimo libro del libro tibetano de la vida y de De la los muerte, muertos, sí, sí, de sí. Sogyal Rinpoche, te dicen que son momentos en donde puedes tener grandes transformaciones que ayudan muchísimo a ese tránsito. Vamos, para que tú llegues, vamos a ir hacia la luz, pero que no dificulte tu tránsito y que puedas llegar a un nivel de luz más alto. Eso Absolutamente. que estás diciendo aquí, que antes de morir tengas oportunidad de, bueno, por ejemplo, la señora tenía oportunidad de Ya, contentarse, perdonar, ya, esto de acabar de, bueno, pues si pasó eso en tu vida con los perros o si pasó lo que haya pasado, perdonarte antes de morir como es una gran ayuda. Entonces, lo que sí. tú cuentas, mientras más personas lo oyen de lo que puede pasar, si tú estás cerca de un familiar que va a irse o no familiar, quien sea, y le pueden pasar estas cosas, los puedes guiar a que tengan un mejor tránsito en el cómo manejan estas cosas y no asustarse y no pensar que es una alucinación. Yo desde luego pienso que no es ninguna alucinación porque No. es que lo que pasa aquí y allá es lo mismo, está todo el tiempo conectado. Bueno, Mm. nada, entonces, lo que tú llamas por efecto aduana es las dificultades o escenas que puedas ir viendo que están como, que tienes que atravesar y que alguien te está ayudando del otro Sí, lado. sí. De hecho, muchas veces la persona que está trascendiendo empieza a pedir ayuda a seres del otro lado. Muchas. Empieza, mamá, papá, ayúdame, ayúdame. Eso es dentro de ese efecto aduana, ¿no? ¿Qué obstáculos tienen que sortear que necesitan ayuda de los del otro lado, que le ayuden a sortearlos? Porque otra de los motivos por lo que sucede todo esto en la perimuerte es que reciben instrucciones del otro lado de cómo hacer el tránsito. Wow, a ¿Eh? ver, te acuerdas de algún ejemplo para esto? Sí, 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 sí. Mira, pues te voy a contar el último, A ver, porque eso que yo lo pongo ahí en el libro, pero no voy a darte un caso. Hace poco estuve haciendo una entrevista, me estuvieron haciendo una entrevista para la televisión de Torremolinos. Y cuando acabé la entrevista, el cámara me dice, doctora, por fin he entendido las últimas palabras de mi abuela. Digo, ¿sí? Dice, sí. Porque mi abuela, cuando estaba trascendiendo, llamaba a su marido, primero lo llamaba, le decía Manoliño, porque era gallega, Manoliño, Manoliño, pero
una vez que ya por lo visto veía a Manoliño, le decía, Manoliño, ¿por dónde voy? ¿Es por ahí? Dime, dime, ¿por dónde voy? ¿Es por ahí? ¿Por dónde voy, Manoliño? Y en tantas veces que alargan la mano para, dame la mano, dame la mano, dame la mano, es esa, dime por dónde voy, esa ayuda, ¿no? Pero es que esta mujer ya le estaba diciendo claramente al marido, le estaba preguntando, ¿por dónde voy? ¿Voy por ahí, Manolo? Manoliño, o voy por allí? ¿Por dónde voy, Manoliño? Interesante, ¿no? ¿Qué, qué cerca estamos de los que están del otro lado? O sea, que cómo es que no estamos separados. ¿Qué cerca estamos? Y seguramente esa ayuda también se está dando en vida de alguna manera, pero bueno, no hay duda que en la hora del tránsito es importante esa ayuda. Claro, porque como estamos desactivando nuestros sentidos corporomentales, que son los que hacen que nos anclemos aquí y que nos veamos justo a los que están allí, que están muy cerca. Cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte, se entra de lleno y súbitamente en ese lugar, ¿no? Pero cuando se está trascendiendo poco a poco, se va abriendo y dilatando la conciencia de a poquito, ¿no? Entonces puedes ver a los del otro lado, ahora no los ves, ahora sí los ves. Dicen aquí en España, estás con un pie allí y otro Sí, aquí. es verdad. Y es así. Entonces, a más vayas profundizando en el tránsito, a más vayas penetrando en el tránsito, cada vez estás más allí que aquí. E incluso la gente que ya no habla, ¿cuántas veces el familiar te dice, mi padre se quedaba mirando a un punto, allí había algo, porque algunas veces se reía. ¿Por qué se quedan mirando a un punto determinado? Ya no pueden hablar. O si dicen algo, no lo escuchas, ¿no? Porque muchas veces estas experiencias que tienen en la perimuerte, el que está en la perimuerte tiende a compartirlas, pero los que están alrededor no tienden a escucharlas. Yo creo que por dos motivos. Un motivo porque sabemos instintivamente por dentro que cuando empiezan a aparecer esas cosas, el fallecimiento está cerca y no quieres que eso ocurra con tu ser querido. Y por otro lado, porque piensas que ahí hay un mundo como fantasmal o hay fantasma o hay algo. Eso me lo decía una compañera que su abuela cuando empezó a decir que estaba viendo pues a su padre, que era su hijo, ¿no? Que además le habían ocultado la muerte porque había muerto, había fallecido súbitamente y mientras que la abuela estaba agonizando, ¿no? Había muerto en mitad de la calle de un infarto. Entonces decidieron no decirle nada a la abuela para no darle más sufrimiento de que encima. Y la abuela empezó a decir, oye, está aquí mi hijo, pero es que, qué raro, me dice mi hijo, esto es también muy común, ¿eh? ¿Cómo preparan para el tránsito? Me dice mi hijo que nos vamos a ir de viaje. ¿Tú sabes a dónde vamos? Porque a mí no me lo ha dicho. Claro, al principio no se lo decía, le decía, dice, y claro, pero mamá, ¿qué viaje? Sí, sí, me dice, mamá, prepárate que nos vamos de viaje. ¿Qué hacía mi compañera? Ella decía, yo me iba corriendo, salía de allí pitada, porque si por allí estaba mi padre, Lola, estaba por allí porque mi abuela lo veía y decía que se iban de viaje, a ver, y yo decía, a ver si me lleva a mí también. Y salía corriendo. Entonces, por una parte sabes que ese ser querido con todas esas experiencias quiere decir que ya está muy adentrándose en el tránsito, en pasar al otro lado, y por otro lado te da miedo. Es un mundo que si se desconoce, si no sabes las fases, si no, pues te da miedo. Y esta amiga pues salía corriendo, una colega, ¿no? De la casa, cuando escuchaba todas estas cosas. Por eso es importante Cómo le que iba a preguntar? pues, por eso es importante tu investigación, lo que estás haciendo, hablar de estas cosas para ayudarlos. No solo Sí, ayudarlos a ellos, ayudarnos a nosotros también a entender. A ver, sí. Lola, ¿tú qué opinas?
porque yo pienso que en un estado de coma pasan muchas cosas. ¿Has tenido alguna experiencia con alguien que haya estado en coma? Porque en coma la gente Claro. cree cuando estamos aquí vivos que no está pasando nada. No, no, está pasando muchas cosas. ¿Qué opinas tú de eso? Ujú. Yo también pienso que están pasando muchas cosas. Mira, claro, yo creo, lo que yo pienso es que nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual, con los estratos que sea, pero un cuerpo espiritual. Y que cuando el cuerpo físico, por cualquier motivo, está en cama o está inconsciente, ya bien sea en el sueño o en un coma, el espíritu, el espíritu no se cansa, el espíritu no enferma. Y aquí pasa igual, el cuerpo se puede quedar inerte o inconsciente, pero entonces el espíritu no tiene nada que hacer allí, no tiene nada que aprender. El espíritu ha venido aquí a experimentar con una gran curiosidad todo esto para decirte que tanto en el sueño nos vamos a explorar cuando se está en coma también. Y en coma pasan muchas cosas. Recuerdo a un paciente que estuvo en coma y el hombre me contó que lo que veía allí en el coma era mucha gente, había gente, porque claro, todos estos estados intermedios, que es el astral, el tránsito, como tú quieras llamarlo, están habitados, habitados por seres, están súper habitados. Entonces él veía allí a mucha gente y que en un momento determinado se le planteaban dos caminos y tenía que escoger o un camino u otro camino. ¿Mm? Un camino lo llevaba fuera de este mundo y el otro camino lo traía a este mundo siempre y cuando no se deprimiese. Se le concedía, tú vas a ir, venga, vuelve, pero sin depresión, sin estar el resto de tu vida deprimido, victimizado. Entonces, dice él que estuvo mucho tiempo decidiendo, que estuvo mucho tiempo decidiendo y que veía si cogía por un sitio que pasaba al otro lado, mm, era como el ocaso, claro, la puesta del sol, él veía una puesta del sol, se ponía el sol, y que en el otro lado no se ponía el sol, pero vuelve, pero no te deprimas. Y que eso lo tuvo entretenido, entretenido. Lo tuvo reflexivo, Ocupado, ocupado. ocupado. ¿Cómo que no se trabaja en el claro que se trabaja? Lo tuvo ocupado un tiempo y al final pues decidió volver. Pero cuando volvió tenía claro de que volvía sin depresión. O sea que aprovechó muy bien su tiempo en el estado de coma. Yo creo que el estado de coma es un tiempo de aprovechamiento definitivamente para el alma, Sí, donde pasan muchas cosas, tanto o porque te vas a quedar o porque te vas a ir. Pero también sí, creo que es un regalo, así como todo lo que tú estás contando son regalos que se le hacen a los que están aquí, creo que el coma también es un regalo para antes de irte o por sí, o en el caso este. Entonces, Lola, como tú hablas de las distintas fases que hablas en tu libro, habla de la llamada que bueno, te están llamando, las visitas que te hacen para ayudarte, el efecto aduana, y hablas de las despedidas. sí. Algo más que las despedidas, ¿a qué te refieres con las despedidas? Mira, las despedidas, eso también me lo he encontrado en muchísimas ocasiones. En la despedida, verás, si te das cuenta, cuando nos estamos desconectando de nuestro ego, ¿vale? Esa desactivación del ego, empezamos a adquirir habilidades psíquicas. Una habilidad psíquica que adquirimos es la de la mediumnidad. Empezamos a ver a la gente del otro lado como una medium natural, ¿vale? Mm, O sea, interesante. claro, el Tú estás moribundo, diciendo que, a ver, tú estás diciendo que en ese momento o en esos momentos de peri y muerte es más fácil activar esas capacidades mediúmnicas, claro, estás viendo a la pero gente del otro lado. estás ligando la capacidad de tener estas visiones con una desactivación del ego, estás ligando, Claro, sí, lo estoy ligando pues porque cuando el ego es lo que te apega aquí, sí, a por eso, este plano, el que te hace creer que todo lo que existe es lo único que hay aquí y lo único que ves. sí.
Cuando empieza a desactivar los sentidos, haces una desactivación del ego y te queda tu esencia. Dentro de tu esencia hay esas habilidades psíquicas. Una de ellas es la de la mediunidad. que en ese caso en particular, cerca de la muerte, te ayuda a ver a todas estas almas que están ya del otro lado. Pero, Y te abre camino. Pero ¿eh? otra habilidad que se puede adquirir es la de la bilocación. Ah, Dios mío, a ver, ejemplos. 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 Esto es muy frecuente, ¿vale? No te vayas a creer que no. La abuela, te voy a contar un caso típico. Abuela que está trascendiendo en su cama en un hospital o en el pueblo y que a la misma hora o alrededor de esa hora se está apareciendo a los pies de la cama de la nieta y se está despidiendo de ella. Y la nieta se despierta por la mañana y dice, ¿ha estado la abuela aquí? Y la madre, ¿cómo que ha estado la abuela? Sí, sí, ha venido la noche, esta noche ha venido la abuela. Se ha situado porque se suelen situar las visitas a los pies de la cama. Ha venido, la he visto a los pies de la cama y me ha dicho, eh, no sé, le da un mensaje corto. Normalmente este tipo de mensajes de manifestaciones del espíritu, el mensaje que te dan es corto. ¿Eh? Y me ha dicho que, no sé, que me quiere mucho y estaba sonriente, se estaba despidiendo. Lo pueden hacer mediante los sentidos. Escucha tu nombre. Me he despertado porque mi padre o mi madre me estaba dando un grito y me fijé y eran las 2 de la mañana o las 3 de la mañana, ¿no? Y más o menos por la mañana te llaman y te dicen, mira, te tengo que dar una mala noticia. Y muchas veces la gente dice, ya sé lo que me vas a decir. O sea, yo quiero despedirme de alguien a la que yo quiero, pues al nieto, por ejemplo, o a la hija o al hijo, y estoy en dos sitios a la vez, estoy en ese momento trascendiendo, pero como mi espíritu ya está más allí que aquí, puedo intervenir pues en el etérico y me puedo aparecer, por ejemplo, provocar una visión en otra persona. ¿Cómo me comunicaría yo con las personas? Pues a través de los sentidos, de las personas que están aquí, pues a través de los sentidos hay gente que siente como un beso, el tacto, el oído. Hay gente que huele y olí la esencia. Una me decía, estaba en mi casa y olí la esencia de mi hermano, doctora. No la colonia, la esencia de mi hermano. De repente me llaman y era Carlo Haya, que mi hermano acababa de fallecer. Y yo dije, ha venido a despedirse. ¿Entiendes? Sí, que me parece interesantísimo. A ver, Lola, entonces lo que veo es que como tú escribiste el libro, el final es el principio en el 2020, estamos en el 2024, has caminado, porque como dices, ahora pregunto más y yo veo que Sí. en ti, yo veo que en ti hay un anhelo de comunicar qué es lo que Lo que quiero comunicar, tú como médico y en tu experiencia, porque cada uno venimos a pasar un mm, mensajito de algo. ¿Tú cuál es tu anhelo? ¿Qué nos quieres? Que nos enteremos de qué. mira, se puede resumir en cuatro palabras. A ver. La muerte no existe. Pero bueno, y no, y además tú nos das todo muchísimos ejemplos de lo que pasa antes, que para mucha gente sería de miedo y es todo esperanza, incluyendo el estado de coma, incluyendo, o sea, estás dando todo lo que se puede hacer antes y lo que nos ayudan antes, Sí, cosa que también sí. sucede en la vida, pero tú estás hablando, Así que este libro, quiero decirte una cosa, no es solo mérito mío. Me han utilizado como instrumento, los del otro lado y todos los protagonistas del libro, que me han dado la confianza de darme su experiencia, de confiarme su experiencia, para que yo maquine o para que yo escriba un libro. Entonces, está inspirado por los de allí, inspirado por toda esa gente. Son 40 y pico casos y muchos más que tengo, ¿no? Es que es esa esencia de la persona, ¿no?
en esos últimos días de su vida. Me parece tremendo. Con lo cual, ¿qué quiero decirte? Yo no he escrito el libro sola, he recibido mucha ayuda. lo cual amarra con que somos uno Somos uno, somos y uno. somos instrumentos de la luz divina, o de esta energía divina, somos instrumentos y trabajamos todos a favor de la Exactamente. expansión de la conciencia. Y en este particular, en este momento estamos hablando de la expansión de la conciencia hacia en los momentos antes de morir y lo que sucede después. Y Sí, cómo las personas cuando están trascendiendo, ¿vale? Es que todos estos fenómenos están a puerta cerrada, vamos a decirlo así. sí, ¿Eh? Cuando los médicos de paliativos o de la UCI y la enfermera empiecen a hablar, los acompañantes empiecen a hablar, pues vamos a enriquecer mucho más de todo lo que estoy hablando, porque todas estas cosas que yo estoy contando, cuando yo las cuento, Jocelyn, luego en una conferencia o en donde sea, luego viene la gente y me dice, doctora, hay gente que me dice, doy fe de lo que usted dice, porque eso le pasó a mi hermano, eso le pasó a mi madre, eso le pasó a mi tío, eso le pasó, ellos lo saben, ¿no? Pero no han hablado. Si todo este tipo de fenómenos están ahí y están ahí para decirnos que el momento de trascender es muy importante, no es el final de un cacharro roto o de un juguete roto, no, son momentos mágicos, son momentos sagrados y como mucha gente se va en paz, se va con una sonrisa en la boca y eso ayuda mucho, no solamente al que se va, ¿no? Que está haciendo su trabajo de tránsito, que esos momentos o esas horas o esos días son muy importantes, mucho en la vida de la persona, sí. sino que el familiar que está al lado y está acompañando no es igual si te ve marcharse con una sonrisa en la boca que si te ve irte resistiéndote. Todo el mundo al final llega a la luz, ¿no? Si te ves resistir, todo el Claro, pero mundo. de ti depende, de tu estado mental depende el tránsito, o sea, la dificultad del tránsito. Entonces, eh, a ver, es que me encanta. No, 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 me encanta porque tú dices, es una gran oportunidad esos momentos. Gran oportunidad de cerrar, limpiar, desactivar, desapegar. Gran. O sea, en acelerado, para Sí. tener un maravilloso tránsito. Una pregunta, ¿a quién crees que estás ayudando? ¿A quién creo que estoy ¿Tu ayudando? mensaje a quién ayuda más? Aparte de que la muerte no existe, que bueno, eso claro, cada vez estamos más, somos más los que sabemos o creemos en eso. Mira, primero me ayuda a mí, Ah, ¿vale? Primero me ayuda a mí a ok. entender. Entonces, vamos a ser, creo que lo más realista y lo más sinceros posible. Cuando uno, ¿qué te digo yo? Empiezas a estudiar psicología, en el fondo lo que quieres es ayudarte a ti. Entonces, a mí me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, porque esa gran pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? A través de mi investigación me he dado cuenta primero de que la vida no empieza y se acaba aquí. Me da ciertas respuestas, vamos a decir así, ¿no? Entonces, ah, y yo recogí tantos datos, leí tanto, me ayudó tanto que hubo un momento en donde yo pensé, ¿no? Supe que lo que tenía que hacer ahora era compartir. Me había pasado el tiempo de estudiar, de leer el libro tibetano, a Brian Weiss, a Michael Newton, Sí, a sí, sí. Peter Fenwick, y ahora yo tengo ese conocimiento y me toca compartir ese conocimiento. ¿Eh? Me toca dar esa tranquilidad, porque yo lo he visto. Entonces, si yo veo un mundo que todo el mundo en el fondo lo sabe, en el fondo instintivamente lo sabe. Por eso cuando yo lo cuento, la gente dice, claro. ¿Por qué? Claro, Porque tú ya lo sabes. Es que tú ya claro. lo sabes. Lo único que hago es recopilar, compilar y devolver o decir algo que las personas ya lo saben. Jocelyn. Gracias, mi querida Lola. Gracias por recordarnos toda esta sabiduría. Gracias por compartirte.
Chao, Lola. Jocelyn, Gracias por todo, adiós, ¿eh? adiós.